Señoras, señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. Estamos con David Pascal Rougier en Sucesos, vísperas del 25 de mayo, ni más ni menos. Pascal, ¿cómo anda? Buenas noches. Muy buenas noches, ando muy bien, ¿y usted? Pero bien, perfecto, atento ya y preparado para escucharlo y ver qué tiene por contarnos hoy. Bien, hoy en consonancia con la semana de mayo no podíamos obviar a esta fecha. Y para ser innovador, el año pasado habíamos hablado de la situación política y económica. Hoy vamos a dar un lugar a una de las mujeres más influyentes de esa semana de mayo y más influyente de la historia argentina de esa primera etapa fundacional de la nación. Bien, que fue Mariquita Sánchez de Thompson. Claro, que ese es el nombre más abreviado por el cual se conoció a María Josefa, patrona de todos los santos Sánchez. ¡Wow! Pero qué pedazo de nombre, increíble. Tenía un nombre inmenso. Ella había nacido el 1 de noviembre de 1786 en Buenos Aires, hija de una familia muy acomodada. Pasa la historia porque fue la primera en el Río de la Plata que, contrariando la autoridad de los padres, decide casarse con la persona que ella quería y no con el pretendiente que le querían imponer los padres. Para esto tiene que hacer juicio contra su madre para poderse casar con su primo segundo, Martín Thompson, y no con Diego del Arco, un poderoso estanciero de ese momento. Es la primera vez que una joven le hace juicio a la madre, apela ante el virrey Sobremonte para casarse con la persona que ella quería. Toda una revolucionaria para la época. Es una mujer, pero muy innovadora para la época. Bien. Ella pasa la historia primero por ser la primera que le hace un juicio a su propia madre. Sí. Luego, lo que la hace muy conocida es que ella, en su casa de la actual calle Florida, celebraba reuniones literarias, políticas. Ahí en las reuniones y tertulias que se hacían por la noche en la casa de ella, se hablaba de las diferentes ideas políticas que había en la Buenos Aires del 1800, se comentaban las novedades que venían de Europa, algunos traían algún libro de Francia y lo comentaban con los presentes, noticias, se hacían incluso pequeños experimentos, se difundían novedades de todo lo que venía de Europa. Y ahí fue como se empiezan los criollos a entusiasmar con la idea de una Argentina independiente, del virreinato del Río de la Plata independiente de España, y ahí ella, en combinación con otras damas de la época, empiezan a presionar a diferentes hombres del ramo militar, comercial y jurídico para que terminen deponiendo al virrey Cisneros el 25 de mayo de 1810. Bien, exacto. Aprovechando toda esta situación que Napoleón había invadido España y bueno, la autoridad española estaba debilitada y ni hablar la voz de la autoridad española acá, que era el virrey justamente. Claro, había todo un descalabro institucional en gran parte de Europa. La casa de Mariquita Sánchez de Thompson también pasa a la historia porque el 14 de mayo de 1813 se canta por primera vez el himno nacional. Mira vos, en su casa. O sea que la casa de ella era, digamos, un lugar de encuentro, ¿no? Sí, era el lugar de encuentro de la alta aristocracia de Buenos Aires en esa época. Esta mujer enviuda, porque su esposo Martín Thompson hacía un poco de las labores diplomáticas de Argentina y en un viaje a los Estados Unidos, en su regreso muere. En 1820 se casa por segunda vez con Juan Washington de Mendeville, que era un francés que había en Buenos Aires, y este hombre se convierte al poco tiempo en el cónsul francés en el Río de la Plata, ante las Provincias Unidas del Río de la Plata. Un hombre de gran relevancia, y esto gracias a, el matrimonio con Mariquita Sánchez y las diferentes influencias políticas que tenía ella, lo colocaron a este hombre en una posición de preeminencia en la Buenos Aires de esa época. Muy bien. Bueno, David, ¿qué fue de la vida de Mariquita más allá de ceder un espacio tan importante? Bien. Ella, además de ser madre de 8 hijos, 5 con Martín Thompson y 3 con su segundo esposo, Mendeville, en 1823, junto con Bernardino Rivadavia, fundan la Sociedad de Beneficencia.
la cual se encargaba de los hospitales, las escuelas y las casas de huérfanos de toda la provincia de Buenos Aires. Y con la sociedad de beneficencia hacen caridad desde la parte estatal, se encargan de algo que no existía. Eran muy pocas las escuelas que había en el país y empiezan a desarrollar una gran labor humanitaria con lo que eran los orfanatos en ese momento, los hospitales, que en ese momento eran muy pocos, más que nada tenían que ver con la iglesia y algunas otras instituciones. Desarrolla una gran labor humanitaria. Luego esta mujer se tiene que ir a vivir en el exilio por las diferentes cuestiones políticas que hubo. Estuvo en el exilio varios años, pero luego de la batalla de Caseros, luego de 1852, sí, vuelve a Buenos Aires y ella siguió apoyando mucho a los diferentes intelectuales de la época, siguió dándole apoyo a jóvenes, a estudiantes, y desarrolla una gran labor intelectual para la época, y fue la primera mujer políticamente activa que tuvo el Río de la Plata. Ajá, mira vos. Fue una de las primeras mujeres que se empezó a mover en la política, de un lugar un poco más modesto, porque digamos que en ese momento las mujeres tenían vetado la mayor parte de sus derechos, ya sea la de comerciar, en esa época y hasta 1969 en este país una mujer no podía ni comprar ni vender nada sin autorización legal de su marido. Sí, imagínense. Estábamos a décadas enormes, enteras de que empiecen a votar inclusive. Exactamente, imagínense lo revolucionaria que fue esa mujer para esa época. Sí. Y esta mujer finalmente muere el 23 de octubre de 1868 en Buenos Aires a la avanzadísima edad de 81 años. Una avanzada edad para la época. Bueno, como para ir finalizando, esta mujer trabó amistad con las principales personalidades de la época. Todos los miembros de la primera junta, Mariano Moreno, Cornelio Saavedra, después los que vinieron más en la generación del 37, Sartre, Alberdi, Juan María Gutiérrez, Echeverría, entre otros. Muy bien. Bueno, Pascal Achíque es una mujer realmente excepcional, muy adelantada, con un pensamiento muy crítico, muy revolucionario y un espíritu, bueno, que avasalló por ahí los tabús y las limitaciones que tenían las mujeres por aquel entonces, ¿no? Una mujer que abraza la política y la libertad como ninguna otra en una época en que la mujer solo se encargaba de las cuestiones domésticas, claro, en la casa. Sí, ni más ni menos. David Pascal Rougier ha sido muy amable, señor, gracias. Gracias, no, por nada. Bien, buen fin de semana. David Igualmente. Pascal Rougier contándonos quién fue Mariquita Sánchez de Thompson. Vamos a los datos del tiempo.